llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada. Pues muy buenas tardes, esto es Del Umbral para Afuera, una edición especial, un debate político con tres mujeres, cosa curiosa, creo que hacía mucho tiempo que no se hacía nada de esto aquí en Radio Villafranca, y bueno, pues en este programa Del Umbral para Afuera, de alguien que no trabaja en la radio, ojo, que yo no trabajo aquí, que además que vengo aquí a echar ratito. Bueno, verá, pues al final lo hemos conseguido, y lo primero dar gracias a nuestras tres invitadas por la buena predisposición de todas en poder hacer esto. Y bueno, lo voy a presentar. Voy a empezar por mi derecha. Miriam García Cabeza, por parte del Partido Socialista. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No? Isabel García, por parte de Ciudadanos. Buenas tardes. Y Carmen Romero, por parte del Partido Popular. Buenas tardes. Tenemos representación de los tres partidos que ahora mismo están aquí, tenemos aquí en Villafranca de los Barros. Y bueno, no vamos a andar así dándole muchas vueltas a todo. Repito, gracias por haber venido. Y voy a lanzar el primer tema. Yo creo que es un tema casi, vamos, de ayer. Y es el tema de la ley, ¿no?, del día que se celebraba ayer para la erradicación de la violencia de género y de esa ley de la violencia de género que, bueno, con todo lo que pasó ayer está un poco en boga ahora mismo, está ahora mismo en el candelero, que diría aquella. Contadme, ¿qué os parece? Que, por ejemplo, a lo que pasó ayer en el Ayuntamiento de Madrid, con el enfrentamiento o esa crítica o esas voces que le daba Nadia Otmani al señor Ortega Smith. ¿Cómo veis el tema de esta ley de violencia de género con 52 mujeres ya asesinadas en este año? Me da igual quien quiera empezar. Bueno, empiezo yo. Miriam. Bueno, pues como bien has empezado, bueno, pues ayer conmemoramos el Día contra la Violencia de Género y se hace, yo creo que en un día en el que, en este año 2019, en el que todas las fuerzas políticas que firmaron ese pacto de Estado contra la violencia de género en el año 2017, pues sumaron ese acuerdo y esa repulsa a la violencia de género y una serie de acuerdos para luchar contra esta lacra que tiene la sociedad. Frente a ese acuerdo que se pactó en el Congreso de los Diputados y que fue asumido por todas las comunidades autónomas y todos los ayuntamientos en derivada de esa aprobación, pues nos encontramos con la dura realidad del 25 de noviembre de ayer mismo, en la que frente a ese grito unánime que toda la sociedad deberíamos tener en paralelo a ese pacto de Estado, pues nos encontramos con algún acto en el que la extrema derecha dijo no existe esta violencia de género y no vamos a luchar contra esta violencia de género porque no consideramos que sea real. Yo creo que fue un gesto, una muestra y un aviso de aquellas políticas que están queriendo implantar con esa ideología de extrema derecha. Entonces, es enfrentarse a la realidad, aquello que pensábamos que no podría tener lugar, porque sí que es cierto que los partidos políticos deben una ideología, una manera de pensar y todos tenemos nuestra manera de actuar de una manera u otra o después asumir esa ideología, pasarla a los hechos, a la acción, a través de políticas, de leyes o de acciones concretas. Pero aquello que pasó pues dista mucho del acuerdo ese de todas las fuerzas políticas y no es más que enseñar la patita, como se puede decir, y enseñar la patita de gente de un partido político que ahora mismo está ocupando puestos y responsabilidades en gobiernos autonómicos, locales y nacionales, y la muestra es esa repulsa que hizo el representante de la extrema derecha, de Vox, y que se enfrentó a la realidad de esa señora que había sido víctima de violencia de género y que no fue ni siquiera para mirarla a los ojos. Isabel. Yo no puedo estar más conforme hoy con Miriam en la exposición que ha hecho. Me parece denigrante que hoy en día las mujeres tengamos que seguir luchando, en este caso por erradicar la violencia machista. Me parece volver atrás,
Es decir, que se vuelvan a plantear, que haya partidos que se vuelvan a plantear que no es necesario esa lucha o esos programas para erradicar la violencia machista, me parece lógicamente decimonónico. Es volver atrás en lo que hemos avanzado gracias al consenso, como ha dicho Miriam, de prácticamente todas las fuerzas políticas en erradicar eso. Yo ayer, pues la verdad que me sentí defraudada, o sea, defraudada en el sentido de cómo todavía dirigentes políticos, sean del cariz que sean, en este caso eran ultraderecha, pero sigan, desde luego, minorando el valor de una mujer, porque a mí me sonó a eso. Era patente el grito de aquella mujer víctima de violencia que lógicamente siente esa impotencia, es decir, después de lo que se ha luchado, después de las víctimas que hemos quedado en el camino, después de los huérfanos que han quedado en el camino, que se vuelva a discutir esto en una sede parlamentaria. Entonces, lógicamente entiendo que debemos estar todos los partidos políticos unidos en contra la lucha contra esta lacra y no puede permitirse ideologías de este tipo que van, como decimos, a perder derechos que hemos luchado mucho por conseguir. Carmen. Pues bueno, desde el Partido Popular siempre hemos defendido que la violencia de género no tiene que ser una materia para hacer política. Es decir, que la violencia de género es una lucha que tenemos todas las personas, independientemente de los partidos políticos en los que militemos, de la ideología que tengamos. Como ha dicho bien Miriam e Isabel, el Partido Popular en la última legislatura cuando gobernó, se aprobó el Pacto de Estado, que nos costó mucho porque al final lo que se hizo fue reunir a todas las fuerzas políticas, establecer una serie de medidas, establecer una serie de cantidades para que todas las administraciones desde sus ámbitos de competencia pudieran luchar contra lo que es la violencia de género. Con respecto al Día Internacional de la Violencia de Género, para mí son todos. Para mí y supongo que para las personas que estamos aquí igual. Lo que pasó ayer, pues por una parte me parece que se haya quedado en eso, es decir, que todos los titulares hoy sean Ortega Smith no mira a la cara a esta señora, cuando en realidad esta señora también me parece fatal, lo que hizo fue una falta de respeto. Es decir, usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con una idea política, pero no tiene que increpar a una persona en un acto público. Que yo lo entiendo, que su dolor es mío y el dolor de todo el mundo, pero tenemos a personas que no creen en la libertad en el Congreso de los Diputados todos los días y nadie dice nada y nadie alza la voz. Por ejemplo, me estoy refiriendo a Bildu. Me estoy refiriendo a Esquerra Republicana, me estoy refiriendo al partido de Puigdemont. Ellos no creen en la libertad. Esa libertad que atenta contra esos catalanes que quieren vivir en tranquilidad. Pero a eso no nos referimos. El titular de hoy era que Ortega Smith no miraba a la señora esta a la cara. Pero yo me pregunto, ayer murió una señora. El titular debería haber sido ese, ¿no? No nos tenemos que aferrar a lo que piense un partido político, que también nos quedamos en lo superficial. Yo creo que, según yo tengo entendido, que yo tampoco lo voy a defender. Vox no es que no defienda, no considere que exista violencia de género, considera que existe también otro tipo de violencia dentro del ámbito familiar, lo que es violencia contra un hombre, contra un niño, contra un mayor. Y simplemente lo que quieres es que se atajen esa serie de violencia. Es decir, que si existe violencia contra un niño, o si existe... Bueno, la violencia contra un niño también se considera ya, está dentro de la ley de violencia de género, pero si existe violencia contra un mayor, que también esté perseguida o de esa manera, ¿no? O como hemos visto en la sentencia del Tribunal Supremo, cuando había una pareja que ambos tenían violencia uno contra otro y a un hombre se le castigaba con más pena que a una mujer. Yo entiendo que tengamos una trayectoria, que exista en España una historia, que existan muchas mujeres asesinadas, pero también considero que ni todos son iguales ni tenemos que crucificarlos. Yo estoy a favor de la lucha contra la violencia de género,
pero no en esa persecución ideológica. Yo lo que estoy a favor de la lucha contra la violencia de género, en esa lucha constante desde la educación, desde los más pequeños y desde la formación. Y desde cada uno que estamos en casa, saber cómo tenemos que educar a nuestros hijos, nuestras hijas y todas las personas que tenemos alrededor. Por ejemplo, me estoy extendiendo un poco, el hecho de que cuando vienen a verte y el que habla es el hombre, cuando lo que quiere hablar son cosas de su mujer. Eso simplemente son pequeños detalles y lo que tenemos que hacer ver es que, yo siempre lo digo, no, ¿el problema de quién es? De ella, ¿no? A mí que me lo cuente ella. Tenemos que hacer que cada uno sea como sea. Bueno, yo de lo que ha dicho Carmen, de la supuesta falta de respeto de la señora que increpó a Ortega Smith como representante de Vox, decir que si acudes a un acto en contra de la violencia de género, no se puede posicionar micrófono en mano este representante, que al final es un representante de toda la ciudadanía, en contra de aquello de lo que iba el acto. O sea, si estamos todos... Cada uno tiene derecho a decir lo que quiera, siempre que no falte el respeto a nadie. La comparación que tú has hecho dentro de los grupos independentistas o grupos de otra simbología política o incluso Vox, PSOE, quien sea, dentro del Congreso de los Diputados se establecen en un marco de debate en el que cada uno dice o expresa lo que cree o la ideología que profesa. Mientras que ahí, en un acto en el que se concentran todas las personas que están en contra de la violencia de género, levantando su voz, levantando sus manos y haciendo pues ese grito, ¿no?, en contra de la violencia de género. Yo, como te digo, Miriam, no voy a defender a Ortega Smith, lo que te estoy diciendo, porque yo no conozco en sí el sentido de su discurso. Yo digo que el sentido que ellos dicen es que consideran que la violencia de género no va más allá de la mujer, sino que existe dentro de otros ámbitos familiares. Sí, entonces, es una opinión respetable y al ser respetable, pues, robo, si estamos en un acto, pues yo considero que cuando acabe el acto, si esa señora le quiere decir algo, pues que vaya y se lo diga, que está en todo su derecho. Pero que ese señor también está... Yo pienso, desgraciadamente, que si hubiera sido esa mujer hubiera hecho lo mismo. Sinceramente, yo... Por eso te digo, lleva... ponte que está mismo. en silla de ruedas porque salió a defender a su hermana de su cuñado. Si alguien grita delante tuya y dice que no es verdad, que no hay violencia contra las mujeres, cuando tú estás en una silla de ruedas porque te han tiroteado, porque iban a matar a tu hermana, es que lo menos que se te ocurre es gritar. Es que hubieras cogido la mano y porque no que hay que guardar la forma, que es un bueno. acto político, que sí, pero que el acto político era precisamente de repulsa por el tema de la violencia. Y yo creo que lo que hizo él es utilizar ese acto para defender otro tipo de violencia, que me parece muy legítimo. O sea, que es verdad que existe violencia contra mayores, violencia entre iguales, violencia de mujer hacia hombre. Yo soy consciente de que existe, pero... ni es igual los números, ni es igual... O sea, la defensa de la mujer y la ley de defensa de la mujer se hace por algo muy concreto. Por una necesidad. Que es porque hay esa necesidad de proteger a la víctima más débil. Que hay veces que la mujer y el hombre se agreden mutuamente y, como has comentado antes, se condena más penalmente de forma más grave al hombre que a la mujer. Efectivamente es así, pero también el Código Penal establece que en ese tipo de actos sí están en una situación de igualdad, es decir, porque la violencia de género lo que defiende es que hay una persona superior a la otra. Que el hombre es superior a la mujer. Pero no pone que el hombre es superior. Es que violencia en una relación, contra la mujer por el simple hecho de ser mujer. De ser mujer. Esa es la Pero porque definición de en realidad machista. se siente que el hombre está en una situación de superioridad hacia la mujer. Por eso se considera pero que si se demuestra, violencia de la género. víctima Te digo porque, vamos, yo ya profesionalmente llevo con temas así, que si se demuestra que la relación es de iguales y yo agredo a mi pareja en condición de iguales, no se entiende que es violencia de género. Se entiende que ha habido una agresión mutua, será un delito de lesiones, será otra cosa. Entonces, yo lo que critico es que este señor utilizara un acto que era muy concreto para la repulsa, que me parece muy bien que al día siguiente saliera, si quiere decir, oye, pues creemos que hay que modificar la ley y que también hay que proteger a los mayores, pero es a su los menores, discurso, a los iguales. y llevan así con su discurso desde el principio. La verdad es que a mí no me sorprendió lo que... No, claro, ni a nadie. Vamos, yo creo que a nadie. Lo que pasa es que yo creo porque que era no una era utilización la- rastrera de un acto que hiera muchas sensibilidades. Es que ese día hay muchas muchas gente mujeres muy sensible. muertas y muchas familias y a rotas mí me parece por bien, ese Isabel, tema, ¿no? me parece bien lo que vosotros consideráis, pero yo creo que
también considero que por mucho discurso que tengan, que vale, que es su idea, pues cuando salga fuera que le diga lo que le tenga que decir, que me parece fenomenal y me parece que esa señora está en su derecho de hablar y de expresar su opinión. O sea, que es que sí, me parece bien. Viendo que las posturas están donde están, ¿pensáis después de las 1.000, creo que son 1.028 mujeres desde que se contabilizan, creo que han muerto, no recuerdo muy bien el dato, pero creo que son 1.028, 52 en este último año, ¿creéis realmente que esa ley de violencia de género está funcionando o que no hemos quedado, se quedó muy corta o que no se está aplicando como debería de aplicarse? Visto los datos que estamos teniendo, esa ley contra la violencia de género, falta algo, está mal redactada. ¿Qué pasa cuando vemos que hay algo que no funciona? Tenemos a 26 de noviembre hoy 52 mujeres asesinadas este año. Visto desde, digamos, desde a pie de calle o desde el umbral, vemos que hay algo que no funciona. Yo creo que efectivamente la ley no funciona, pero creo que ninguna ley funcionaría, sinceramente lo creo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de educación, como ha dicho Carmen, hay una cuestión de debilidad muchas veces en esa situación. Hay mujeres que no se atreven a denunciar. Muchos de los números, desgraciadamente, de esas víctimas no han denunciado nunca. No han denunciado nunca porque tienen una dependencia emocional tremenda, una dependencia económica tremenda y el miedo a que si dan ese paso puedan acabar precisamente como víctimas, como luego acaban muertas o tal. Entonces, ¿qué ley da cobertura a eso? Eso es muy complicado, es muy complicado. Yo lo que creo que sí hemos avanzado en que la sociedad en general, se ponga al lado de la víctima, que hasta hace unos años no era así. Se ocultaba, se callaba. Tú escuchabas a tu vecino reñir con la pareja e incluso agredirle y la gente se tapaba los oídos y ya está. Hoy eso, gracias a Dios, no existe. Por eso yo creo que debe partir de la educación, lo que ha dicho Carmen. Aquí se debe educar de que la mujer tiene que estar en igualdad de condiciones que un hombre. Desde cuando van a pedir trabajo, como ha dicho Carmen, y habla el marido de vengo a que le dé trabajo a mi mujer. Desde esa parece una tontería, pero no lo es. A las escuelas, desde luego, a las escuelas que a los niños se les eduque en igualdad con las niñas. Y solamente cuando haya esa trayectoria de educación social, educación escolar en todos los ámbitos, yo creo que se podrá, ya no hará falta a lo mejor una ley tan represiva, si es que será mucho más fácil a lo mejor adaptar a la situación nueva. Y luego la policía no puede controlar todas las actuaciones, eso es imposible. O sea, una orden de protección hoy en día, para mí, no sirve. Pero no sirve porque no hay medios suficientes para proteger a una mujer a todas horas. Además, de hecho, ahí están las víctimas, muchas de ellas con órdenes de protección y con sistemas de vigilancia que han fallado. Entonces, yo creo que realmente ni esta ley, y desgraciadamente no creo que haya ninguna. Se puede sensibilizar más, se puede ayudar más, económicamente ayudar más a las víctimas, que eso yo creo que sí, es verdad que ha habido un progreso muy importante, porque sí hay ayudas, hay incluso ventajas fiscales, ventajas laborales para la contratación, que eso lógicamente es una ventaja porque la mujer sale de esa situación de represión económica que tiene en su casa, pero que queda mucho por hacer indudablemente. Yo, como dice Isabel, sí que es verdad que hemos pasado de hace 30 años, que yo recuerdo una película de Marisol, que es la de La vida es una tómbola, donde al final de la película uno de los actores pequeñito le dice al padre de familia: me parece a mí que le vas a tener que a la mujer. Y fíjate, o sea, que venimos de... Es que desde que vi esa película me quedé como diciendo, y era la realidad de esa sociedad. Y es una película, bueno, para todos los públicos. Pues lo que dice Isabel, venimos desde donde venimos hasta donde estamos, desde luego que hemos avanzado bastante, sobre todo en la sensibilización, en donde las personas ahora sí que ven que existe un problema cuando antes no lo querían ver o no existía, pero sí que es verdad que yo creo que la ley lo que trabaja es el post. Es decir, trabaja cuando ya ha habido una agresión, cuando ya ha habido una amenaza, pero no trabaja el antes. Es muy difícil trabajar el antes porque también estás criminalizando a una persona sin tener todavía pruebas o tener solamente con una serie de indicios. Es un tema muy complicado, pues por eso yo creo que donde más se debe invertir, donde más se debe trabajar es en la educación, en la formación e intentar prevenir antes que curar, ¿no?, como se dice. Pero sí que es verdad que la ley que actualmente tenemos
con las cifras que tenemos, pues no nos dice que funcione perfectamente. Yo creo que siempre vamos a tener un problema de este tipo, mayor o menor. Esperemos que lo que estemos haciendo sea para que sea menor, pero es muy complicado encontrar la solución a esta serie de problemas, porque podemos trabajar desde lo que he dicho, como hemos apuntado, desde la educación, pero también tenemos que ver que todo el mundo intente aprender. Nosotros podemos hacer mucha inversión, pero cuando luego vemos que se nos van por las redes sociales muchos temas que es muy difícil trabajarlos, ¿qué hacemos ahí? ¿Dónde nos movemos, no? Es complicado, pero bueno, habrá que ver un poquito la luz, porque si no vemos la luz, desde luego que no... Más no va a ir. Bueno, yo, respecto al funcionamiento, ¿no?, de la ley, pues bien le han dicho que, lógicamente, pues la ley tiene los resultados que tiene. No llegamos a atajar esa cifra de víctimas a cero, pero también tenemos que pensar qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido una ley. O sea, que yo creo que, y Isabel lo debe de saber mejor, al final la sociedad va evolucionando y las leyes tienen que ir adaptándose a cómo funciona la sociedad, y nos está pasando ahora también con las sentencias de las diferentes manadas, como muchas veces nos sorprendemos porque vemos una realidad y, sin embargo, el Código Penal no se puede aplicar por distintas normas legales que yo tampoco puedo detallar porque no soy del oficio, ¿no? Y en este sentido, pues es igual, ¿no? La sociedad va avanzando y la ley tiene también que irse reformando, igual que se modifican pues los decretos. Y en ese sentido, el Pacto contra la Violencia de Género pues fue un pasito más allá, en ese sentido que decía, incluso de la protección a las propias víctimas, a las ayudas, a los beneficios fiscales, a la protección, también a la prevención, y si es verdad la parte de la educación. Al final los niños pequeños, los jóvenes son el futuro, pero son también el presente, y es lo que debemos de pensar. Y en base a eso, pues sí que nos sorprende las imágenes que teníamos hace unos años de las manifestaciones, que era gente adulta, y ahora cada vez son ya no solamente familias con los niños y niñas pequeños, sino que van mucha gente joven procedente de institutos y están concienciados de ese problema que decimos que ya está en la sociedad, que ya está en la calle y se entiende que es una lacra. Entonces yo creo que hay que seguir avanzando en ese sentido, en reforzar el Pacto de Estado, implementar más medidas, darle igual, meterlo dentro de la ley y ese Pacto de Estado de alguna manera en el que se destinen una serie de fondos económicos y que a nivel de presupuesto pues haya también ese compromiso y se regulen también mejor las actuaciones y las acciones que se puedan hacer. Quizás que si hay una coordinación más unánime pues se pueda llegar al punto en el que se radica esa violencia de género y trabajar no tanto en la erradicación de la violencia de género, sino trabajar más en positivo en la igualdad, ¿no? Yo creo que la igualdad es la base de después de que haya o no haya violencia de género. Entonces, trabajando desde pequeños, y es verdad que la realidad que tenemos ahora pues dista mucho de la que cuando nosotras éramos pequeñas, ¿no? Que te encuentras pues mujeres abordando pues cargos como las que estamos aquí, por ejemplo, o ya sea a nivel empresarial, directivo, y antes pues estaban en otro papel. Eso pues demuestra que hay referentes y que no están ocultos, porque siempre ha habido mujeres, pero han estado detrás de los hombres, han estado ocultas y ahora las tenemos, no solamente cuando buscamos un libro, sino que ponemos la tele y vemos a cualquier directiva, cualquier ministra, científica o algún otro puesto relevante, y son importantes también los referentes. Yo, por terminar ya con este tema, me voy a quedar con un dato: de las 52 personas, de las 52 mujeres asesinadas este año, solamente 11 habían denunciado. 11. Yo creo que es un dato muy a tener en cuenta. Y bueno, pues como ya hemos dicho también en alguna otra ocasión, creo que la clave está eso es una opinión personal, en la educación. Mucha educación. Bueno, dejamos este tema que podría darnos muchísimo más, lógicamente, pero vamos a otros temas. Y claro, lo siento, pero tenía que sacarlo. Cataluña. Nos cae muy lejos, nos cae a 1000 kilómetros, pero nos está influenciando tanto en la política de este país que es casi inevitable, aunque estemos en un pueblo de Extremadura, en un pueblo pequeñito de Extremadura, ¿no? Hoy se conocían los resultados de la consulta de RC, concretamente, para apoyar o no apoyar este gobierno de coalición.
Y bueno, pues no han pintado bien para el Partido Socialista, porque el 95% dice que tiene que haber primero una mesa de conversación antes de dar ese apoyo. Miriam, Me ha tocado. por alusiones casi, Bueno. aunque luego yo creo que tenemos para todos. No ha pintado bien para el PSOE, no. Ha pintado bien para lo que quería Esquerra, porque la pregunta depende lo que quieras que te responden, así planteas la pregunta. Entonces, la pregunta estaba planteada para que dijeran sí que querían una mesa de diálogo antes de llegar a ese pacto con el PSOE. Más allá de... Porque afortunadamente no estoy dentro de ese núcleo de negociación que pase de mí este Cali, pues en este caso, afortunadamente, no estoy en ese núcleo porque tiene que ser muy duro a esos niveles el mantener conversaciones y saber hasta qué punto se puede o no llegar, como aquellas negociaciones que hubo en en las anteriores elecciones también con Podemos, hasta dónde se podía negociar y no. Aquí pues pasa igual, pero ya teniendo un precedente y sabiendo que Esquerra es quien tiene, digamos, un poco en su mano el que haya gobierno o no. Va por delante que tenemos que tener un gobierno en España a nivel de presupuestos, de avance, de gestión, o sea, el mirar al futuro y el poder pedir una reunión y saber con quién te vas a reunir la semana que viene, o planificar una acción a 4 meses, o desarrollar una ley, o desarrollar un decreto, unas ayudas. Yo creo que es necesario para todas las administraciones públicas a nivel local, regional o provincial, que al final afecta también al ciudadano, con lo cual ese objetivo de la conformación de gobierno es necesaria. Cuando te pones a conformar gobierno tienes que tener en cuenta cuáles son los apoyos o cuáles son las abstenciones que tienes que tener. Ha habido una predisposición inicial, bueno, ya después del pacto con Podemos, los grupos políticos se han ido posicionando y Esquerra pues pone por delante esa mesa de diálogo. Yo leía el otro día una entrevista de Zapatero, que sigue siendo pues un referente de todas las políticas que hizo, sociales, de igualdad y de avances para los derechos de la ciudadanía, y él comentaba sobre este tema de Cataluña que lo que faltaba era diálogo, que muchas veces tenemos unas posiciones muy estáticas y hasta que no nos sentamos vemos a ver qué es lo que pide, qué es lo que no pide, pues no podemos llegar a un punto de acuerdo. Yo creo que hay que sentarse, hay que ver qué es lo que se pide. Lógicamente hay líneas rojas que no se van a pasar. El referéndum no es constitucional, con lo cual no está encima de la mesa por parte del Partido Socialista, y no creo tampoco que Esquerra se lo plantee como un todo o nada, porque no está dentro, igual que nos hemos opuesto siempre, igual que el resto de grupos políticos, pues el PSOE sigue en esa línea. Pero sí habrá que ver qué es lo que piden y sentarse a dialogar. Parece ser que tienen ya fijada una fecha de reunión, pues a la espera de ver a ver qué es lo que se decide, y confiando en que las cosas se hagan con cabeza y que el beneficiar a una parte de España no sea perjudicar a otra. Nosotros, la verdad es que a nivel regional pues hemos tenido siempre mucho apoyo de los gobiernos nacionales cuando han estado liderados por el Partido Socialista, y esperamos que siga siendo así, teniendo los pactos con quien los tenga. Al final esto es una negociación permanente, pese a que tú tengas el apoyo para formar gobierno, después hay que negociar presupuestos y muchas veces las posiciones van cambiando y se puede dialogar todo, igual que me refiero, por ejemplo, a Extremadura. La legislatura pasada el Partido Socialista no tenía mayoría y unas veces aprobó el presupuesto con el apoyo del Partido Popular y otras veces apoyó con Podemos, gracias a un duro diálogo, que hubo muchísimas reuniones, mucho trabajo detrás de cuentas, de políticas, de gestión, y se fue negociando y fue todo en base al diálogo. Vamos a intentar, porque creo que es necesario para la ciudadanía, el que tengamos un gobierno, y lo vemos día a día, y a nivel local también son muchos fondos los que vienen del Estado, de diferentes planes, ya sea directo o indirectamente, y creo que es necesario. Isabel, Sí, bueno, a ver, a mí me parece muy triste la afirmación que ha hecho Miriam de que desgraciadamente necesitamos a Cataluña, en este caso a Esquerra, para formar gobierno. En primer lugar, creo que aquí hay un problema de origen, que es la ley electoral que tenemos,
que ha primado a este tipo de coaliciones, aunque tienen muchos menos votos que, por ejemplo, Ciudadanos, y, sin embargo, tienen mucha más representación parlamentaria. Yo soy partidaria del diálogo siempre, pero que tengamos que seguir el condicionado de un grupo independentista para poder formar gobierno en España me parece muy triste. Es decir, que estos señores nos van a pedir cosas a cambio, le van a pedir, en este caso al Partido Socialista, muchas cosas a cambio. Diálogo sí, pero no a cualquier precio. Entonces, yo entiendo que se dice que hay líneas rojas que no hay que pasar, pero si Esquerra está partiendo de que España debe ser una nación de naciones, si debe haber la libertad a los presos que ellos entienden presos políticos, a mí me gustaría que Miriam, si lo saben, nos contestaran, ¿dónde van a poner esa línea el PSOE que no va a pasar por mucho que Esquerra se lo solicite para poder formar gobierno? Y si estaría dispuesto a no formar ese gobierno a cambio de no dar cualquier prerrogativa a un grupo independentista. Yo la verdad es que lo he dicho, no estoy en la cumbre del diálogo. Yo ya lo he dicho, un referéndum sería fuera de cualquier lógica porque no está dentro de los parámetros constitucionales ni legales, y a partir de ahí hay unos preceptos que tiene el Partido Socialista y se consiguieron algunas cosas con diálogo, de ser, digamos, una única nación. Se fueron transfiriendo competencias a las diferentes comunidades autónomas. De esa transferencia a las comunidades autónomas, unas tienen unos regímenes, otras otros. Yo creo que en ese marco en el que nos debemos de mover. Las líneas rojas no sé tampoco qué es lo que van a pedir. Bueno, entonces, ellos ya han pedido amnistía para los políticos presos. Ello es supeditar Cataluña. Bueno, para que Esquerra pueda apoyarlo es primero que haya una mesa de negociación con una persona que no sea española, un extranjero, que medie entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España, y entre las condiciones que ponen es la amnistía. Y otra de las cosas que ponen es un referéndum. ¿Pero eso ya lo han dicho ahora? Sí. Esta mañana. Eso, vamos, yo lo he escuchado no sé si ayer o hoy, pero van partiendo de ahí. Luego no sabemos si pagarán su condicionado, pero están partiendo de claro, esa premisa. Y sí que es verdad que, como dice Isabel, como dice Miriam, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que sentarse, que hay que dialogar, no en esa mesa de negociación, desde luego, que hay que hablar del problema que existe en Cataluña, pero hay que hablar con quien quiera hablar. No podemos hablar con quien no quiera hablar. Es decir, yo parto de aquí. Si es así, me siento, si no, no. No, es que usted no solamente representa a los catalanes que quieren la independencia. El Gobierno de Cataluña representa, al fin y al cabo, a todos los catalanes que hay allí. Y si tenemos que mirar los datos, no es la mayoría la que quiere una independencia. La mayoría de ellos se preocupan por los problemas que tienen en los hospitales, en la educación, cosas que tienen desatendidas totalmente. Entonces, que Pedro Sánchez confíe o esté pendiente de sentarse con unas personas que primero alaban lo que hicieron el 1 de octubre, personas que se saltan la ley, pues yo la verdad es que no confío en un presidente que quiera hablar con personas que ahora mismo ya tienen una sentencia. Otra de las cosas, dice, sentarse con estas personas o el posible gobierno que se vaya a formar con los grupos políticos que son independentistas, que son regionalistas, lo único que hace es perjudicar a Extremadura. Es decir, nosotros sabemos que de toda negociación siempre sale algo, pero los únicos perjudicados vamos a ser nosotros. ¿Por qué? Porque Extremadura tendrá sus diputados del Partido Socialista, del Partido Popular, los que tenemos representando allí, pero no tenemos un partido regionalista que presione como va a hacer los partidos independentistas o como va a hacer el partido de Cantabria, el del señor Revilla. ¿Qué pasa? Pues al final nosotros vamos a ser los más perjudicados. Todas esas comunidades autónomas que no tienen cómo presionar y el dinero al final se va a desviar. Yo, como militante del Partido Popular,
estaría encantada que hubiera un gran pacto de Estado y que se formara gobierno entre el Partido Socialista y el Partido Popular, porque creo que España, en el momento en el que está ahora mismo, lo necesita. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no podemos pactar con ese Partido Socialista que nos quita un gobierno de Navarra cuando hemos ganado unas elecciones y cuando prefiere pactar con los bilduetarras. Entonces, nosotros pactaríamos con un Partido Socialista constitucionalista que defendiera los derechos que aparecen en nuestra Constitución. Pero si estamos en eso y no estamos en gobernar a precio del que sea, pues desde luego que el Partido Popular ahí no creo que pase por ello. Habéis comentado las tres lo de hablar, que hay que hablar, ¿no? Y yo os lanzo la pregunta a las tres. Y quizás se les está olvidando a nuestra clase política también de que hay veces que hay que escuchar, no solamente es el hablar. Hombre, por supuesto, una conversación hay que escuchar, es hablo y escucho. Hay que escuchar un poco más, quizás, ¿no? O escuchemos un poco más. No nos hemos quedado un poco en es que yo, y no hemos dejado que el interlocutor no diga todo lo que quizás quiera o desee en ese momento, a nivel de partido, como son los tres que están aquí representados, que tienen representación a nivel nacional. Yo creo que por lo general sí se escucha mucho. Se escucha a la calle, se escucha a los colectivos, y yo creo que más allá de con quién se pacte, con quién no se pacte, escuchamos todos los partidos políticos que hay una necesidad de que haya ya una calma en España a nivel nacional y en Cataluña a nivel más concreto. O sea, es insostenible que estés en Cataluña y no sepas si te vas a encontrar cuando llegues allí al tren una manifestación que te va a dejar salir o no. O sea, eso no puede ser, o que la gente tenga miedo de salir a la calle, o que las universidades cambien sus horarios. Por eso genera inquietud. Y genera inquietud al ciudadano de a pie que va a comprar a la esquina de su casa, y genera inquietud al empresariado porque no vienen las inversiones, y creo que eso está en la escucha que tenemos los partidos políticos y en ese deseo de aplacar cómo está la situación y llegar a una situación de normalidad. Y es lo que se intenta, ¿no? Dentro de ese diálogo que tenemos, que como bien decía, pues el diálogo viene de escuchar, en una conversación se escucha. Y a nivel cada uno de donde gobernamos, también se escucha mucho a la ciudadanía. O sea, a nivel local nos reunimos con colectivos, con asociaciones, con trabajadores. A nivel regional se hace lo mismo. A nivel nacional, el Partido Socialista, por ejemplo, antes de las elecciones hizo una ronda por todos los colectivos, todos los nichos de empleo y de desarrollo a nivel nacional. Yo creo que eso sí que se hace. Que es verdad que siempre hay que escuchar más. Claro que sí, siempre. Como decía antes, la sociedad va avanzando, van surgiendo nuevos puntos de debate y hay que escuchar, y lo hemos dicho. O sea, creo que queda demostrado con esto que hemos dicho antes, de que hay que reformar también la ley de violencia de género, porque escuchamos, porque vemos la realidad y porque vemos que hay que continuar haciendo inversiones y desarrollando diferentes leyes que tenemos ahora mismo rigiendo nuestra sociedad, ¿no? Entonces, la escucha yo creo que es permanente, o debe de estar en el ADN de un partido político. Unos escuchamos más, otros escuchamos menos, pero yo creo que al final tú haces política para la gente. Y al final la gente es la que esperas que te dé una respuesta positiva o negativa. El siguiente tema que quería tratar. Una cosita, sí, Manolo, es que has dicho escuchar, pero es que yo creo que te ha faltado decir hasta dónde, porque todo tiene un límite. Es decir, que yo creo como dice Miriam, y yo creo que Isabel está de acuerdo, nosotros escuchamos mucho. Lo que pasa, nosotros, hablo del ámbito local, pero yo creo que Miriam se refiere que los partidos a nivel nacionales también escuchan mucho. Lo que pasa es que llega un momento que dice, ¿hasta dónde? Es decir, ¿hasta dónde escucho y hasta dónde oigo? ¿No? Sí. Y yo creo que ya se están poniendo una serie de límites, que hay partidos que sí que tienen unas líneas rojas y dicen, por aquí no vamos a pasar. Y por mucho que tú quieras hablar, es que no puedo pasar. O sea, te puedo escuchar, pero no puedo avanzar. ¿Habéis hablado las tres o habéis hecho alguna referencia a la famosa ley electoral que tenemos? Muy criticada y muy vilipendiada.
Vosotros percibís también de la gente, a que sea a nivel local, de que la gente ya está, bueno, o estaba por lo menos un poco harta, lo que quiere es un poco de tranquilidad y que esa ley realmente se debería de cambiar, que se hizo en el momento que se hizo, porque había que hacerlo de alguna manera, y se hizo, y quizás a lo mejor pasar a un sistema como por ejemplo puede hacer Francia, a esa doble vuelta, o estamos en una idiosincrasia que casi nos es imposible llegar a ese tema. ¿Creéis que realmente la ley electoral, visto lo que nos está pasando, hay que cambiarla? Yo, por supuesto, pienso que sí, que hay que cambiarla. Yo creo que ahí están los datos, ahí están los resultados y que un voto no vale igual en cualquier sitio. Eso es así. Eso es la percepción que tiene cualquier ciudadano. Que los votos, por ejemplo, en Extremadura valen menos que tal o el voto de tal sitio vale menos que en tal. ¿Cuál es el sistema? Pues yo creo que ningún sistema, hay muchos sistemas a nivel europeo y a nivel mundial incluso. ¿Y cuál es el mejor? Eso es muy complicado, porque es verdad que la democracia española no es la democracia francesa, por ejemplo, o alemana. Es mucho más complicado. Pero que seguro que si nos acercamos más a ese tipo, a ese modelo de referéndum con doble vuelta y tal, seguro que es mucho más justa. Por lo menos el resultado final va a ser mucho más justo. Yo entiendo que los resultados son patentes, se ve los votos que tiene cada partido, se ven los escaños que tiene cada partido y algo no casa. Y si algo no casa significa que mi voto no vale el mismo de la otra persona o no vale. Y yo creo que, por tanto, si ese es el sentir, y creo que es el sentir general, que es verdad que no ha interesado antes, sobre todo a los grandes partidos, claro que no ha interesado, pero yo creo que a raíz de lo que está ocurriendo ahora, que si hubiéramos tenido otra ley electoral, no teníamos el problema que tenemos ahora para gobernar, eso es seguro. No tendríamos que pactar con partidos de dudosa legalidad constitucional, por lo menos para mí. Hay partidos que creo que no defienden la Constitución, por lo menos como la tenemos ahora. Si la quieres modificar, modifícala, pero en el ámbito legal que hay. Y, por tanto, entiendo que sí que debe haber una reforma de esa ley electoral. Yo creo que, como dice Isabel, como dice la Constitución también, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Y aquí en España, pues sí que es verdad que priman unos ciudadanos más que otros. El voto de uno prima más que otro. Ciudadanos, no sé cuál es la cantidad de votos que tenía, y solo tiene 10 diputados en el Congreso, y Esquerra Republicana creo que ha subido a 11 y tiene a lo mejor la mitad de votos. Tenía la mitad de votos, Es decir, no es justa, no es una ley justa. ¿Y qué pasa? Que por tener esa ley al final estamos en manos de quien estamos para gobernar. Ese es el problema. Desde luego que no soy estudiosa en la materia, pero sí que es verdad que considero que al no ser justa lo que hay que trabajar y poder modificar la ley. ¿Qué pasa? Que ahora mismo no se va a poder modificar la ley porque creo que se necesita 3/5 partes del Congreso de los Diputados para poder modificarla. Entonces, hasta que no tengamos una mayoría constitucionalista que mire por encima de lo que necesita nuestro país antes que por los intereses de los partidos, pues no caeremos en esas reformas tan importantes que tenemos que hacer. Sí, yo creo que el hecho de la reforma de la ley electoral, yo creo que todos los partidos nos hemos visto beneficiados en algún momento en nuestra trayectoria de que tener más o menos representación, beneficiados o perjudicados, porque el PSOE otras veces ha sacado más votos que otro partido político y sin embargo pues se ha visto con menos diputados, o al contrario, otras veces hemos mirado por debajo y hemos dicho pues mira qué bien hemos quedado, igual que el Partido Popular o Ciudadanos o cualquiera. Entonces, siempre cuando te ves perjudicado parece que surge esa necesidad de reformar, pero más allá de si valen más los votos o menos de un sitio a otro, hay que ver, como decía al principio Isabel, de dónde viene esta... No, lo decías tú en la pregunta, de dónde viene esta ley, ¿no? Esta ley electoral se hace en un momento político de la transición, cuando había 2 partidos fuertes más algún que otro minoritario. Y era el bipartidismo y respondía a cómo era la sociedad en aquel momento y los partidos. Y viene a demostrar también lo que hemos estado diciendo aquí, ¿no? Ahora mismo no tenemos el abanico de los 4 o 5 partidos que había antes, hay muchos más, y hay que ver cómo ser capaces de tener una estabilidad de gobierno
sin que tengamos que repetir las elecciones en un mismo año 2 veces o a saber cuántas seguidas. Habrá que llegar a algún consenso, es lo que yo creo que hay que hacer. Va a ser muy difícil, no solamente por las 3/5 partes, sino que incluso cuando haya alguna visibilidad de las 3/5 partes será muy difícil, pero sí, a mí el sistema de la segunda vuelta, por ejemplo, sí me gusta mucho. Hay otros que priman con 50 diputados más, en Italia creo, no sé si en Grecia también. Son diferentes fórmulas, pero al final vamos a tener que tender a algo así y es necesario por el país. Lo que pasa que, Manuel, yo creo que para este tipo de leyes nunca se encuentra el momento, ¿verdad? El problema surge cuando surge, pero luego ya nos olvidamos. Dentro de 2 meses se nos ha olvidado todo el mundo. Entonces, siempre hay prioridades y ahora vamos a trabajar en otra cosa y ya cuando otra vez tenemos el problema nos lo planteamos, pero luego nunca se llega. Son muy procrastinadoras, que lo va dejando. Bueno, otro tema le vamos tirando ya para la tierra. Esta mañana leía de que la pensión en Extremadura había subido algo, creo que rondaba los 800 y algo de euros, pero seguimos siendo la pensión más baja de toda España. ¿Cómo veis este tema? Que sigamos estando a la cola en demasiadas cosas, ¿no? Yo creo que, desgraciadamente, y mira que yo me ha gustado cuando he estado fuera de defender mi tierra, pero desgraciadamente sigamos siendo los últimos en demasiadas cosas, concretamente, por ejemplo, en el tema de las pensiones y que en esta Extremadura que también nos estamos vaciando poco a poco. ¿Cómo veis el asunto? Bueno, somos los últimos porque hay que ver de dónde venimos también, y partimos de una situación totalmente irregular en la que Extremadura tiene poca población precisamente porque hubo mucha población que se trasvasó y se fue a Cataluña, se fue al País Vasco, se fue a Madrid y nos quedamos pues prácticamente sin la mitad de la población, que además tuvieron sus hijos fuera, pues se fueron a una edad buena de establecerse como familias, de trabajar y de asentarse en su casa. Hay gente que se ha quedado allí, algunos vuelven, otros no. Se está avanzando, se está trabajando mucho y cuando miramos hacia atrás, pues yo creo que nos alegramos y somos referentes también otras muchas cosas y nos miran y nos preguntan que cómo lo hacemos. Es cierto que hay que seguir avanzando, pero también es cierto que no es el mismo nivel de vida que existe aquí en Extremadura que el que existe en Madrid o el que existe en Cataluña o en el País Vasco. Al final las pensiones derivan también de las contribuciones que has hecho a lo largo de tu vida y es verdad que aquí también hay mucha gente que no tenía un sueldo digno, que cada vez tenemos unos sueldos más equiparados, pero todavía nos falta, que no tenía un sueldo adecuado a las pensiones que después puedes recibir en Madrid en un puesto asalariado en una fábrica que lógicamente tiene otro nivel que no tiene aquí alguien que trabajaba en el campo. Es trabajo lo que nos queda y afortunadamente yo creo que tenemos el apoyo en este caso del Gobierno central. Europa también tenemos apoyo en la parte, por ejemplo, de la política agraria comunitaria, los fondos FEDER que nos están empujando a invertir en innovación. Por ejemplo, el otro día se presentaban los presupuestos de la Junta y una partida importante para innovación. Yo creo que al final esta frase de que inventen ellos, ¿no? Que nosotros ya ejecutamos, pues al final te crucifica a estar siempre en el vagón de cola. Lo que hay es que ser siempre los primeros y en eso pues sí se están haciendo muchas inversiones y la verdad es que ves con agrado cómo hay gente que se tira al barro, inversores que se fijan en Extremadura como un punto de referencia y eso es lo que creo que tenemos que intentar trabajar desde aquí, desde Villafranca en lo local, con nuestro polígono industrial o dinamizando la misma zona comercial o a nivel regional con las inversiones que se hacen y el apoyo a las empresas, a los empresarios, al autónomo y a las inversiones estas en innovación o en apoyo a los jóvenes, que hoy leía, por ejemplo, esas ayudas para la contratación de jóvenes que se han sacado. Pues un poco en la línea de lo que dice Miriam, tenemos que ver de dónde venimos. Y venimos de una población que, sobre todo en los años 60, muchas emigraron. La economía de la que hemos vivido es la economía agrícola, ganadería. Los convenios colectivos que hemos tenido en esas actividades han sido los convenios mínimos y de ahí salen las bases de cotización. Eso es así. ¿Qué podía haber hecho el Gobierno central? Lógicamente, pues subir los mínimos.
Eso es tan sencillo como si Extremadura tiene una diferencia de la pensión con otras provincias de 200 o 300 euros en la mínima, pues alcanzar esos mínimos para quedarnos un mayor nivel de vida, sobre todo a nuestros mayores, ¿no? Que yo creo que han trabajado mucho y lo merecen. ¿Y cómo se cambia eso? Pues apostando efectivamente por la industria, por el comercio, por la innovación, por los jóvenes emprendedores. Si en este caso Extremadura y Villafranca complementa su sistema agrícola con otro tipo de empresas y de industrias relacionadas con ese sector tan rico que tenemos, pero con otras más, pues vamos a poder, lógicamente, subir las bases de cotizaciones en esos convenios colectivos, se van a igualar a nivel nacional y vamos a poder mejorar las pensiones de nuestros mayores en el futuro, si llegamos y el fondo de pensiones existe, pero bueno, ese es otro tema. Habrá que rezar por ello. Pues, bueno, que lo que están diciendo las dos prácticamente, dice que somos los últimos en pensiones, pero porque también va en base a la cotización que hemos tenido. Lo que pasa es que yo sí que estoy un poco en desacuerdo con las dos, ¿no? Porque dicen que venimos de donde venimos, pero es que tampoco a lo mejor en 40 años se ha trabajado lo que se tenía que haber trabajado por parte del Gobierno de la Junta de Extremadura. ¿Qué pasa? Que ahora nos seguimos encontrando donde estábamos, los últimos de los últimos. Somos líderes en paro, nuestros jóvenes se nos van. Un reciente estudio que se presentó hace un par de semanas dicen que si seguimos con esa huida de los jóvenes, en 40 años no habrá jóvenes en Extremadura, un dato alarmante. Entonces, ¿qué pasa? Pues bien, o que las políticas no han funcionado o es que no se ha trabajado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues creo que lo que hay que hacer es trabajar sobre todo desde el emprendimiento. ¿Qué nos falta a Extremadura? Extremadura no puede ser el parque temático de naturaleza de España. Es decir, nos quieren implantar esto, nos quieren implantar lo otro, pero no podemos porque existe un escarabajo que es especial en esa zona y no podemos hacer una industria en esa zona. Claro, al final nosotros nos quedamos sin empresa, nos quedamos sin industria, pero ¿a cambio de qué? De que nuestros jóvenes se marchen, de que nuestros pueblos se vacíen. Otra de los problemas que tiene Extremadura es que tan extensivo que es en población, al final nos cuesta muchísimo dinero llevar los recursos a todos, que me parece que es algo que tienen que tener acceso todas las personas, hospitales, educación, pues todo eso nos conlleva más gastos, más dinero. ¿Qué pasa? Pues que creo que las políticas de emprendimiento, las políticas de iniciativa, pues no se han llevado durante estos 40 años como se tenían que haber llevado. Miriam me dirá, ¿estuvo gobernando el Partido Popular? Sí, pero en 4 años no se puede cambiar un modelo productivo. No podemos cambiar una Extremadura en 4 años. Intentamos sentar unas bases, pero una vez que se llegó, pues se quitó todo otra vez y se volvieron a establecer lo que dice Miriam. Dice, se han dado 1 millón, hoy creo que ha sido en el Consejo de Gobierno, 1 millón y poco para contratación de jóvenes, para contratación de jóvenes universitarios, para becas. De innovación. Pero es que la portavoz de la Junta de Extremadura dijo en una comisión que los jóvenes no se marchaban, que eso era mentira. Entonces, ¿qué estamos? ¿Jugando con unas cosas y con otras? ¿Existe o no existe el problema? Hombre, yo creo que el problema no es que exista en Extremadura, o sea, es que ahora mismo una estrategia del Gobierno es el reto demográfico. O sea, que es un problema de Extremadura, si de Castilla-La Mancha. Vamos a ver, los estudios dirían que no sería lo mismo. Yo no estuve pendiente de esa comisión. Pero bueno, que perdemos población porque se mueren, no porque la gente se marche. A ver, habrá de todo. El nivel, o sea, la edad también influye. Ese fue el Consejo Económico y Social de Extremadura, el que dijo eso. Bueno, pues habrá los estudios que sean. Yo ni llevo esa parte así concreta ni me sé los datos, que los sabrás tú, pero que creo que es una mezcla de todo. O sea, al final hay jóvenes que se marchan porque encuentran una estabilidad laboral en otro sitio. Y porque aquí no se la damos, ¿no? Y porque aquí se le intenta dar y algunos prefieren también marcharse y no quedarse. Yo lo tengo en mi propia casa.
mi hermana vive en Madrid porque ya está, porque le gusta Madrid y vive allí y le ofrece un trabajo aquí y dice, no, que prefiero irme a otro sitio. Bueno, cada hay uno, gente que cada dice, tiene, que cada... no tengo oportunidad de quedarme y me tengo que marchar. Claro, sí, hay de todo, pero el año mira pasado, lo que... uno de los datos es que un pueblo como Azuaga, 7.000 personas se habían marchado en estos 4 años. Es que la cifra es abismal y es una pena. Un par de cosas que decía. Lo del tema, ya lo he expuesto, del reto demográfico, no es un problema que tenga Extremadura, es un problema que hay a nivel nacional y una estrategia en la que además están todos los partidos políticos. Hay áreas de la Junta, de las 2 diputaciones, que se encargan expresamente del reto demográfico y yo creo que a nivel local también hay que pensar que también hacemos polígonos industriales para que nuestros jóvenes se puedan quedar y permitimos que se amplíe una empresa porque son 40 puestos de trabajo más o 5 puestos de trabajo más, pero son 5 personas más que se quedan. Entonces creo que eso es a lo que hay que caminar. Sí que es verdad que en Extremadura es de las pocas comunidades autónomas, si no la única, en la que no se ha cerrado ningún pueblo. O sea que todavía no podemos decir, como otras comunidades autónomas, aquí se ha cerrado tal o cual pueblo, y el ejemplo es Castilla y León, que hay pueblos de la frontera con Extremadura que se quieren venir a Extremadura porque Castilla y León no les garantiza ni que tengan médicos ni que tengan escuelas, y eso se hace gracias a la política. El otro día escuchaba a alguien decir que aquí vamos más despacito, pero porque vamos todos juntos. Y eso también es importante. Y el hecho de no quitar los puntos de atención continuada, el hecho de proporcionar ayuda para que los jóvenes pudieran ir a estudiar a los pueblos de otros sitios donde ofrecían la formación de ciclos superiores o el bachillerato que no hubiera en su pueblo. Al final todo eso, dices tú, que es verdad, somos muy extensos, tenemos muchos pueblos y tenemos que comunicarlo y darle esa facilidad para que puedan desplazarse al médico o que el médico vaya a la localidad y tenga allí un espacio sanitario en el que atender. Conlleva mucho gasto y a lo mejor si ese gasto lo hubiéramos invertido en hacer grandes empresas, pues la realidad sería otra. Pero ¿qué hacemos? No atendemos a los ciudadanos, permitimos que cierren pueblos. Deriva también un poco del tema de la financiación autonómica, que es otro de los grandes problemas que apuntabas antes, la ley electoral. Yo creo que otro de los grandes retos que tiene el próximo gobierno es abordar la financiación autonómica. Tenemos que ver cómo se debe distribuir ese dinero, que no sea solamente el índice de riqueza de aportación al Estado, sino también el índice de necesidad para que todos podamos ir poquito a poco, pero que vayamos todos juntos y todos de la mano. Todas las cosas, yo no soy del y tú más porque me parece un debate absurdo que además creo que a nivel político es lo más bajo y creo que no hay que entrar por ahí. Pero sí ponerlo en positivo. Mira, yo estuve hace unas cuantas semanas, estuve en Madrid hablando unas jornadas y tal, y me encontré a un chico y dice, yo es que estoy en Extremadura, hago producción audiovisual. Digo, pues no te conocía, ¿y dónde estás? No, he cogido una de las ayudas para retorno del talento que hay de la Junta de Extremadura. Yo estaba en Madrid ubicado y ahora pues me he venido a un pueblecito de la provincia de Badajoz donde tiene su sede y hace su viaje a Madrid o hace su viaje a Badajoz o cuando tenga que desplazarse para generar empleo. Son poquito a poco algunas pequeñas cosas y a lo mejor no son las grandes industrias, que coincido contigo, tenemos que apostar por grandes industrias que movilicen la región. Pero también hay otras industrias y otras empresas que pueden generar también recursos y que tampoco son tan invasivas. Yo creo que algo y, que se por nos ejemplo, olvida el también... turismo es algo que no sea un parque temático. Yo estoy totalmente de acuerdo. Que hay gente que viene, no, la naturaleza, digo, sí, señor, pero aquí también comemos. Aquí también comemos y pajaritos de vez en cuando, ya no se pueden comer ni los pajaritos. No. Pero bueno, de vez en cuando un conejo nos gusta comerlo, ¿no? Pues no pasa nada, pero no todos los días. Sí. Mire usted, entonces tenemos que poner un poquito de todo, pero sí que es verdad que cuando hablas con él, dice, ostras, Extremadura, dice, pero si es que tenéis un paraíso, si es que tal. Claro. Y hay mucha gente que a raíz de esa visita turística después genera recursos, contactos y se viene aquí a invertir. Yo lo sé porque lo veo todas las semanas que te enteras de alguien. Yo creo que es las conexiones. Es decir, claro, sí. Las buenas conexiones con la capital y también tener un tren de altas prestaciones. Claro. Que los medios de comunicación son básicos. Que uno de los problemas, tú vas a Sevilla, vas a coger el AVE y está lleno de personas que van a hacer una reunión de negocios a Madrid y vuelven. Afortunadamente eso lo podemos hacer. Mira, yo estuve ayer, salí de Madrid por la mañana, tuve una reunión y me vine para atrás y llegué aquí a las 8:05 de la tarde, llegué ahí a la Plaza de las Peñitas.
Antes no se podía, se Claro. estableció la obligación de servicio público Claro. para que hubiera 2 vuelos vuelos a diario, excepto los sábados que no hay. Te lleva por la mañana, te puede venir por la tarde y al contrario, a Barcelona hay algunos días a la semana Sí, hace son... escala, creo, en no Madrid, ¿no? hace escala, las escalas son directos. Entonces, pues es una ventaja. Y el avión va siempre lleno. Yo que lo cojo algunas veces para eso, para los viajes rápidos, porque si no, no te da tiempo. Y es un pasito más. Y es poco a poco. Y hace 4 años no teníamos este servicio de los aviones, pues ya lo tenemos. Pues a Sí, ver hace si... 4 años sí lo teníamos. No, la obligación de servicio público se No, puso pero hace poco. Hace 2 años, me parece, el año Hace pasado. 2 años y medio o 3. Sí. Como servicio público. Obligación de obligatorio. servicio público por el 2 tema años, de las conexiones. Eso fue hace 3 años, me parece. Pero yo creo una que cosa también así. tenemos que trabajar sobre todo en el tema del AVE. El AVE también, que bueno, no se nos olvide la del inversión AVE. que se ha hecho, no voy a entrar en el ITUMA, pero perdóname, pero lo tengo que decir. La inversión que se ha hecho con este gobierno del PSOE ha sido el doble o el triple, Pero, no sé Miriam, exactamente yo no el voy a entrar número en el ITUMA, del pero otro. es que esos presupuestos son de pero Rajoy. claro. O sea, es que está ejecutando los presupuestos de Rajoy. Bueno, pues lo está ejecutando. Claro, entonces no Pues es los que estás de uno de ejecutando, otro. ¿no? Es que una Hay que cosa es sumar, lo que vamos a se... sumar todo el mundo para Una que lo ponga cosa la es vida. lo que... Es lo que queremos, pero nosotros queremos el AVE, lo ponga presupuestos todo. de me da Rajoy, igual, pero y si como es- son los presupuestos de Rajoy, lo único que estás ejecutando son los presupuestos del Partido Popular. que O no sea, es con ejecutó, este que no gobierno. ejecutó durante los años en los que estuvo gobernando. No, si es que es la prórroga. Es Bueno, la pero prórroga me de da los igual, presupuestos de que Montoro. una cosa es lo que tú presupuestes y otra Entonces, cosa es lo que tú ejecutes. no, que acabáis pero- de llegar al gobierno, cuando lleves 4 años me diga, pues es verdad, yo tenía una partida de tanto y ejecuté menos. Pues mire usted, pues esto es lo que pasa con las políticas y unas veces es porque a nivel administrativo no puede y otras veces es porque no quiere. Pues ya está. No, Yo te pero digo, ya te te digo digo la que realidad. la que realidad ojalá, es que esos como dice presupuestos Isabel, son- que vayamos todos a Todos una a una y sumaria, que nos que, pongan, el que claro. ponga las Que perras, me da igual el que que lo ponga, pinte, o sea, el que el pinte el dinero lo pone dinero o el que lo ciudadano, ejecute, claro. que lo hagamos, pero Claro la que sí, realidad que está se ahí. haga. Claro que Bueno, sí. pregunta para las tres. ¿No creéis que realmente lo que nos ha pasado a todos los extremeños es que no nos lo hemos creído? O sea, nunca nos hemos creído que podíamos ser más de lo que somos, como en otro, yo que he viajado, como he visto en otro sitio, y otra pregunta relacionada con esto y terminamos con este bloque. ¿Creéis que al final nos llegará la AVE? ¿Sí o no? Ahí no os extendéis mucho. Por Sí, favor. no Yo va a creo que llegar, soy sí. un pesimista yo en ese tema. Yo creo que Y es en- muy complicado. Y el otro de que En quizás el no nos lo tema hayamos que no creído. lo hayamos creído ni nos lo creemos todavía. Claro, Que somos mucho efectivamente, mejores de lo que- Efectivamente, ¿Y yo eso creo no es que un gran problema? Eso es un problema porque no avanzamos, porque a lo mejor hay gente, como dice Miriam, que prefiere irse a la capital porque cree que va a poder desarrollar más su talento, sus conocimientos o su saber fuera que aquí. Y eso es una situación que todavía existe, yo entiendo que todavía existe, que hay que mejorar muchas cosas y que nos tenemos que creer lo que somos, lo que tenemos ahora mismo una población, por ejemplo, de estudiantes enorme en Extremadura, formándose gente muy preparada y que tienen que quedarse esos valores aquí en nuestra tierra para que sean ellos lo que algún día diga Extremadura está en la élite pues de cualquier sector, ¿no? Que ahora no estamos ni nos lo creemos que vayamos a llegar. Yo creo que viene un poco del carácter de los extremeños. También puede ser. ¿sí? Somos una gente que cuando viene la gente de fuera es que sois muy hospitalarios, si es que tenéis aquí una maravilla, si es que... Pues es verdad, yo creo que viene también nuestro carácter, que hemos sido muy nuestros, muy sencillos, de estar a gusto con nuestras cosas y de quizás que eso no creernos. Y sí, yo creo que no es el problema que tenemos los extremeños ese, pero creo que está también integrado dentro de nuestro carácter, ¿no? Y esa parte pues es algo que tenemos que vencer. Y digo yo que sí, que el AVE va a llegar. Hombre, sí que es verdad que es un punto a favor el hecho de que Portugal se uniera, porque entonces sería un eje de conexión muy bueno, porque Lisboa tiene la salida al Atlántico y el eje Madrid-Lisboa con parada en Badajoz, nosotros lo vemos a nivel regional, que como anécdota, o sea, aprovechamos muchas veces las giras de los artistas que vienen, paran en Badajoz, hacen concierto, teatro, lo que sea, y después marchan a Lisboa, o al contrario. Entonces, aquello se paró en el momento que se paró Portugal por problemas económicos, el tema del rescate, pero yo creo que Portugal va muy bien económicamente, que tiene un buen desarrollo y buenas perspectivas, y yo creo que se lo pensarán y que apostarán por el AVE, pero sí sería necesario. Contaba Ibarra, no sé si fue en un meeting aquí, que decía que cuando fue a pedir la A5, en los años, imagínate, y le decían, pero si allí no tenéis coche para llenar la autovía, ¿para qué quieres una autovía? Y dice, hombre, es que si no hay autovía nunca va a haber coche.
Claro. Que hay mucha gente que dice, pero si no tenéis gente, digo, bueno, pues mira, Ya vendrán. tampoco había coche. Y Ya hemos vendrán. llenado las 5 y ahora hay mucha gente que va a Andalucía por nuestra autovía, Sí, es verdad. que es una de las caminos. Carmen, ¿optimista respecto a la AVE Pues como Miriam yo o no? sí. Sí, también. Yo soy una persona optimista. Creo que, bueno, he seguido más de cerca todo el tema que se hizo en todas las obras durante el gobierno del Partido Popular en la Junta de Extremadura y también durante el gobierno de Rajoy, ¿no? Sí que se va avanzando. Lo que sí que es verdad que, bueno, Miriam, cualquiera lo puede saber, eso no es de un día para otro. Es decir, son muchas licitaciones, son muchos trámites, son muchos tramos y sí que se ha avanzado mucho. Lo que pasa que parece ser que hasta 2023 eran las últimas datos que salían que no iba a ser posible. Una pena, pero bueno, vamos a seguir luchando, no tenemos que conformarnos. Y con respecto a lo que decías de los extremeños, yo creo que es que tenemos un carácter conformista. Es decir, bueno, vale, nos va bien con lo mínimo, tal y tal, pues ¿para qué vamos a hacer más? Entonces creo que nos falta un poquito de ambición. Pero bueno, yo creo que últimamente sí que lo estoy descubriendo en los jóvenes que tenemos alrededor y en la gente emprendedora. Creo que cada vez hay más personas que, aún estando en Extremadura, saben que pueden hacer todo, porque afortunadamente ahora con Internet, con todos los medios de comunicación que tenemos, pues podemos llegar hasta donde queramos y más. Entonces, somos un poquito conformistas, pero yo la verdad últimamente soy bastante optimista en que vamos a tener una población cada vez más luchadora, más trabajadora. Bueno, trabajadora siempre ha sido, pero con más iniciativa y con más ganas de llegar donde se quiere llegar. Ante esto, ya iba por terminar un poquito esto, ¿no creéis también que se ponen demasiadas trabas burocráticas a la hora, aquí hay dos personas que han estado en distintos gobiernos autonómicos, de eso de crear una empresa? Hay demasiada, por lo que escucho, no hay demasiada pega, demasiada traba burocrática, demasiado papel que mover para empezar un negocio, una empresa. Yo lo comento por el comentario de gente de mi alrededor que, madre mía, la que hay que liar para hacer cualquier cosa. Aquí, ¿no? Isabel, creo que, bueno, Miriam, me da igual. Las dos que estamos aquí en el gobierno municipal, cada persona que entra por la puerta, que lo único que quiere es tener una iniciativa, lo que hacemos es cogerla de la mano, metafóricamente hablando, y llevarla donde la tengamos que llevar, ponerle todo a su servicio y decirle lo que te podamos ayudar dentro de nuestro abanico de posibilidades. Este gobierno te va a facilitar. Yo creo todo que se está aprendiendo, todos los partidos, no creo que solamente sea Ciudadanos, el PP, creo que todos los partidos estamos aprendiendo a que debemos facilitar a los ciudadanos todo lo que quieran. Si además es para invertir, mucho más. Yo entiendo que, lógicamente, se ha mejorado. Yo creo que sí que se ha mejorado con respecto a algunos años en cuanto a burocracia, que es más fácil constituir, por ejemplo, una SL, se puede hacer ya casi por Internet, es mucho más sencillo. Creo que lo que es más complicado luego ya es establecerse, no la creación como tal de la empresa, sino establecerse, solicitar luego ya las licencias de apertura, el tema de si hay una obra, una licencia de obra, los requisitos que tiene que cumplir. Y eso, los requisitos no los podemos quitar. Es decir, lógicamente, si es una empresa que provoca ruido, tenemos que pensar también en la persona que pueda estar afectada por esos ruidos o por esos gases tóxicos o por lo que sea. Es decir, que eso hay que cumplirlo y yo creo que estamos todos de acuerdo en que la ley, sobre todo en este tema, debe ser así, pero sí debemos ser más eficientes los plazos. Es decir, que se cumpla la ley, pero que todos pongamos nuestro granito de arena, tanto los políticos como los trabajadores a nivel municipal, regional o nacional, para que esos trámites pues se acorten en plazos y las empresas realmente empiecen a funcionar y la gente no se canse en el camino, que es que hay gente que en el camino se cansa. Y en la política municipal pasa mucho eso, que hay gente que dice, es que en tal ayuntamiento de tal pueblo no me piden papeles, es que voy y me dan el suelo gratis, o es que... Y eso también es un problema, un hándicap que tenemos ahora mismo los gobernantes municipales para que eso se facilite, para que la gente vea, como dice Carmen, que se le coge de la mano, se le va llevando a cada departamento en el que necesita hacer cualquier trámite para que lo haga cuanto antes y que realmente se instalen con su empresa, que es lo que al final nos va a beneficiar a todos. Bueno, de eso creo que coincido con las dos en la voluntad de todos los políticos en los que estamos llevando la administración local, regional, autonómica o nacional,
pues de facilitar las inversiones, la creación de empresas, el emprendimiento, facilitar ya no solamente lo que es una subvención o una licencia, sino acompañar en ese proceso con formación, con jornada de innovación, con, yo qué sé, nosotros, por ejemplo, a nivel regional nos apoyamos mucho con Extremadura Avante, que también tiene mucho apoyo también aquí en Villafranca, pues a nivel de abrir las puertas de todo el mundo a través suya, de acompañarte y de todo. Y esa es la voluntad que tenemos todos. Incluso hacemos leyes para favorecer también esa agilidad administrativa, como la ley de agilidad administrativa, para que sea todo más rico y no marear al ciudadano teniendo que entregar los mismos papeles en diferentes sitios, que eso quema mucho, o que no tenga ni que entregar papeles, sino simplemente poniendo una cruz ya se encarga la propia administración de solicitar esos certificados que tengan que hacer. ¿Cuál es el problema? Que la administración es muy pesada y que hemos llegado a un punto en el que se necesita tener una confianza plena y que todos los procesos sean tan limpios, tan pulcros, que se necesita tener una burocracia muy larga. ¿Y cuál es el reto? Pues eso, por lo menos agilizarla. Y para eso se hacen esas mismas leyes que la misma administración pone, digamos, las trabas entre comillas, porque necesita que todos sus procedimientos estén controlados. Eso es como la trazabilidad de las aceitunas, ¿no? Que dice, no, pero tienes que decirme de dónde viene, cómo ha sido procesado. Pues esto es igual, tú cuando vas a dar una subvención o le vas a dar la licencia, tienes que decirme qué, cuántos metros cuadrados, qué es lo que tiene, la prevención de riesgo, el informe de tal. Todo eso tiene que estar. Si no está, luego al final quien tiene la responsabilidad de que abres un negocio y que se cae un ciudadano en la entrada porque no has hecho algo, quien te da la licencia. Entonces, todo tiene que ser de plena confianza con la ciudadanía y para eso pues se necesita también mucho papeleo. Los políticos intentamos pues eso, acompañar, favorecer, y que es verdad que no todos tenemos conocimientos para rellenar los papeles de una subvención o para saber incluso dónde me tengo que dirigir, que yo que he sido también autónoma y emprendedora y que no he parado de moverme, pues muchas veces ahora cuando algún amigo, oye, pues conoces tales ayudas o sabes que hay una formación que te pueden hacer algo, o aquí en el CIS o en cualquier otro sitio, y son recursos que a lo mejor alguien no lo sabe, y en nuestra voluntad de todos los que estamos gobernando, pues es el ayudar. Pero sí que es cierto que tenemos esa losa que no solamente es la ciudadanía, sino que es una losa también para los que gestionamos. Bueno, ya que estamos más en el ámbito local, vamos a hablar también un poco de política local, porque si no, no tendría mucho sentido el debate este. Al final, ¿no creéis, una cosa que también he palpado, digamos, en la calle, de que está el ambiente un poco crispado o enrarecido, sinceramente? Sí. Sí. Solamente te tienes que acercar a un pleno. Y corta. No he ido nunca, los he visto. Miriam. Bueno, los plenos siempre han sido tensos. Alegres. Yo creo que es eso una sí manera de llamarlo. Pero sí. El ambiente está un poco crispado y es una pena. Es una pena porque a lo mejor la mala forma de los políticos está arrastrando malas formas en los ciudadanos. ¿Vale? Yo creo que si a un niño se le educa dando voces, te termina dándote voces, ¿no? Entonces, a lo mejor la imagen del pleno, que Miriam dice que siempre ha sido así, yo no lo sé, yo soy aquí la más novata, la que menos sé de todo esto, pero es verdad que a veces perdemos la forma y yo entiendo que no deberían hacerse. Es muy, muy legítimo hacer oposición, es muy legítimo hacer gobierno, pero yo creo que aquí tenemos que remar, es lo que decíamos todos, y tenemos que remar todos hacia el mismo lado. ¿Aquí para qué estamos? Para gestionar intereses de nuestros vecinos. ¿Y cómo queremos gestionarlo? De la mejor manera, para que ellos obtengan los mejores resultados, que nuestro pueblo crezca, que tenga más empresas, que los jóvenes no se vayan, que haya más formación, que haya más... Es decir, si todos pensamos, que yo creo que todos pensamos lo mismo, que lo que queremos es eso, pues a lo mejor es cuestión de pensar un poco lo que cada uno hemos hecho mal o lo que estamos haciendo mal en que estamos provocando que haya un mal ambiente, que hagamos una autocrítica a todo el mundo, y que yo creo que deberíamos, y es verdad, creo sinceramente que deberíamos poner un poquito de freno en esas situaciones y tratar de otra manera todos estos temas. Yo creo que, bueno, que como ha comentado Isabel, sí que el ambiente está un poco desde que hubo el cambio de gobierno. Sí que es verdad que
la política, bueno, la ley electoral actual nos da la posibilidad de que aquí no gobierne la lista más votada, sino que gobierne quien tenga mayoría. Nosotros hicimos una coalición de gobierno con Ciudadanos, llegamos a una serie de acuerdos y lo único que nos hemos hecho es ponernos a trabajar al servicio de los ciudadanos. ¿Qué ha pasado? Pues que eso nos puede pasar a cualquiera, que quizás el Partido Socialista no aceptó el resultado y, bueno, en vez de intentar hacer una oposición constructiva, una oposición por el bien de los ciudadanos, no crispar la situación, que pues está un poco en esa línea. Nosotros recibimos amenazas, me refiero a que, por ejemplo, Diputación de Badajoz pues, nos ha recortado en varias subvenciones ya lo que llevamos de año. ¿Qué pasará el año que viene? Pues todavía no sabemos. También tenemos dos demandas, una o dos demandas en el ayuntamiento por parte del Grupo Municipal Socialista y, bueno, nosotros, ya te digo, lo único que hemos hecho desde que hemos llegado hemos ido a trabajar. Yo entiendo que el Partido Socialista tenga sus ideas porque aquí, como decimos, Isabel, Miriam, yo creo, y el Partido Popular, lo único que intentamos hacer es lo mejor para los ciudadanos a través de nuestras ideas. ¿Que ellos pueden tener otras ideas distintas? Sí, pues que nos las expongan y todo... unas veces llegaremos a un acuerdo, otras veces no, pero bueno, ahora tenemos nosotros el bastón de mando, pero lo único que queremos es que hagan su oposición, porque están en su legítimo derecho, pero que también hagan una posición constructiva por el bien de todos los ciudadanos. Bueno, respecto a los plenos, que si son de una manera u otra, antes lo hablábamos cuando hablábamos del tema de la violencia de género y yo decía que en el ámbito parlamentario, en el Congreso de los Diputados, era donde había, digamos, popularmente que dar caña y cada uno pues exponer sus ideas y es el ámbito en el que hay que desarrollar. Y ahí es donde hay que posicionarse cada uno, defender lo suyo, pero sí que es cierto que nunca hay que perder la forma porque al final nos convertimos en un circo y ninguno creo que seamos payasos o payasas. Con lo cual, sobre todo ya no solamente por nosotros, sino por la imagen que damos a la ciudadanía, que al final te han votado para que defiendas unos intereses. Entonces, yo creo que el Pleno es el ámbito en el que hay que defender esas ideas y, como bien dices, también desde lo constructivo. O sea, cuando se hace una crítica se hace con el ánimo de construir, pese a que sea una crítica, porque hay algo en lo que no estás de acuerdo y piensas que se puede hacer de otra manera. Y la parte constructiva, por ejemplo, me refiero a hace 2 plenos cuando presentamos una moción para hacer una reforma de impuestos y después hubo que convocar el pleno de urgencia para hacer la reforma de impuestos cuando ni se nos dio la oportunidad de debatir esa reforma cuando fue en el ámbito del pleno. O sea que oposición constructiva se hace, pero bueno, algunas veces sale bien y otras veces sale mal, no estamos en mayoría, se acepta y ya está. Se expresa lo que se quiere decir en la moción, no se acepta por la mayoría que hay y volvemos para atrás, pero la construcción está ahí. Y yo siempre defiendo en todos sitios donde estoy que una cosa es a nivel político y otra cosa es el respeto institucional que debemos de tenernos. Ya no solamente dentro del pleno de no perder la educación, que eso ante todo, pero después tiene que existir un respeto institucional a todas las fuerzas políticas. Y Carmen, por ejemplo, cuando aquí venía el presidente Monago, Cristina Teniente o quien sea, vamos, que yo recuerdo algunas veces que de Ramón le cedía y a mí no me la cedía. Digo, anda, vienen los del PP y entonces... Que esa parte yo siempre la he aprendido y siempre la defiendo y siempre la comparto con alguna gente de otros partidos que luego discutimos todo lo que haya que discutir en una mesa, porque además es gente con la que me enfrento políticamente, pero que después yo le digo, no, pero yo a nivel institucional te respeto y él me respeta a mí por esa parte. Y no sé qué... y el tema de la crispación, de las demandas, de las amenazas... Bueno, de decir, las demandas, o sea, todavía no había entrado el Gobierno cuando ya teníamos a la Guardia Civil en la puerta del Ayuntamiento, por una cosa que no sabemos ni en base
¿A qué era? Que igual que todos, cuando te cambias de casa, tiras los papeles, pues empezando por ahí. O sea que un gobierno que dice, no, es que estamos crispados y es que nos ponen demanda. No, es que no habíamos salido y ya estábamos demandados. Entonces, empezando por ahí, más allá de que las demandas de uno de otro tengan razón, porque yo creo que no vamos a ponernos aquí a dirimir de dónde vienen las cosas ni nada, pero simplemente para que os pongáis en contexto. O sea, que antes decíamos, ¿de dónde venimos? Bueno, pues también aquí de dónde venimos, ¿no? O sea, que la situación a ver, Miriam, si me permites, primero, yo lógicamente de las demandas que tenemos no voy a hablar. Está lógicamente en el juzgado resolverá y ahí no me voy a meter. En el tema de que dices que la policía o la Guardia Civil estaba antes de que salieras en el ayuntamiento, si sabes, que me imagino que lo sabes, no hay una acusación particular en esa denuncia. Esa denuncia se formula por un ciudadano anónimo de Villafranca que ha pedido protección. Eso está en la Guardia Civil. Es decir, ni el Partido Popular ni Ciudadanos están ejerciendo acusación particular en este tema. Me estás comentando que nos vamos, hacemos limpieza y tiramos los papeles. Tú sabes igual que yo cómo se destruye un papel, porque lo sabemos, porque tenemos conocimiento suficiente para saber que hay que cumplir la ley de protección de datos y que no era normal llenar 6 contenedores de papeles. ¿Vale? La determinación del valor probatorio, del valor penal o del valor administrativo que tenga esa documentación lo va a hacer la Guardia Civil, lo harán los jueces y yo ahí no voy a entrar porque no quiero entrar siquiera, ¿vale? Pero no se hace por ningún partido esa denuncia al Partido Socialista, eso no es verdad. Es un ciudadano el que de forma anónima y protegida es el que pone en conocimiento esos datos y a partir de ahí la Guardia Civil hace su trabajo, que es batear el pueblo para ver los contenedores que había. Hasta ahí, punto. Ninguna acción, ninguna acusación penal, administrativa o de cualquier índole ha hecho ninguno de los equipos de gobierno. En el tema vamos a ver, de la crispación existe la crispación. Mira, yo muchas veces he pensado, desde la Concejalía de Cultura que yo llevo, aparte de otras, lo válido que me sería haber contado con tu ayuda. Te lo digo sinceramente, tenemos aquí a una persona que yo te reconozco tu valía profesional, yo sí te la reconozco y entiendo que nos podías aportar muchísimo, tanto en los certámenes que ya hemos hecho, en las ideas que tenemos para el año que viene, en proyectos que yo sé que a ti te han interesado, porque me han interesado a mí, ya me han dicho, oye, pues mira, también estaba detrás de eso. Y yo eso es lo que digo que hay que poner en valor. Hay que poner en valor a las personas, los conocimientos de las personas para el bien de nuestro pueblo. Yo creo que a ti te interesa al final lo mismo que a mí, que es que nuestro pueblo, por ejemplo, en el ámbito cultural, en el ámbito de tal, cuente con lo mejor. Que podamos obtener las mayores subvenciones de Junta de Extremadura, de Diputación a nivel nacional, patrocinios de particulares, lo que sea, para que nuestro pueblo sea pionero en muchas de ese tema. Y eso yo sí lo he echado de menos, yo particularmente. Yo no hablo de Carmen o del resto de concejales, hablo de mí. Yo sí lo he echado de menos porque yo entiendo que no tenía nada, ni tengo nada en contra de ningún miembro del Partido Socialista, jamás he tenido nada. Y ahora me he sentido muy atacada, pero muy atacada a nivel personal incluso y a nivel de todos tipos. Si yo muchas veces digo, ¿pero de dónde viene la torta? Que no sé por qué me viene, es verdad. Cuando creo que ni mi talante es ese, ni mi talante es no negociar, no hablar, no sentarme, no pedir incluso opinión o consejo a la gente que sabe más que yo. Si yo soy así, yo reconozco las limitaciones que puedo tener y la gente que me puede ayudar. Entonces, eso sí lo he echado de menos. Y eso entiendo que la situación de crispación que se ha creado, pues a lo mejor nos ha separado todavía más, ¿no? Nos ha distanciado porque ya vas con más recelo, ¿no? Y eso es lo que ojalá pero echar de menos porque tú no me has llamado, porque yo, vamos, cualquiera te dirá. Y tú a mí tampoco, ¿no? No, pero yo es que tampoco estuve en la anterior, la política municipal, tampoco estuve aquí, o sea que tampoco. Y hay muchas cosas que mi compañero Lorenzo digo, anda, y esto dice, no, pues esto hicimos tal cual, no sé qué, digo, pues mira qué interesante. Yo qué sé, que tampoco he estado aquí en política municipal y siempre que he ayudado, pues he podido ayudar y unas veces se me han preguntado algo y otras veces pues digo, pues mira qué bien de dónde la han sacado. Que por eso te digo que yo, si hay algo que pueda hacer, o sea, que no me eches de menos. Que hombre, tú que supongo, llamas, ya te digo, hombre, que como te digo, supongo que puedes hacer muchas cosas desde donde estás. Primero, por el cargo importante que tienes y segundo, por tus conocimientos, por ejemplo, en tema de cultura, aparte de otros muchos. Yo el otro día hablaba, digo, por ejemplo, el tema de Pedro Bote, que sé que lo sigues
también institucionalmente. Hombre, pues a lo mejor ella tiene otras ideas para que la gente venga, porque si somos la ciudad de la música es una pena que no se llene el salón de actos para ver a la gente. Y yo siempre me lo planteo así, o sea, no desde la exclusión, sino desde la inclusión de la gente que puede aportarnos cosas, ¿no? Pues eso que yo, vamos a ver, que yo creo que es lo que decíamos, que todos estamos para construir, más allá de las diferencias políticas y de lo que podamos defender en un momento u otro, las iniciativas que podamos llevar a cabo. O sea, y sé por mis compañeros que antes estaban en la política municipal, que ha habido compañeros vuestros que la han llamado, oye, ¿cómo hay que hacer esto? Y se han ido unas mañanas ya al ayuntamiento a explicar cómo funciona lo que sea, igual que cuando yo hice el cambio de gobierno, cuando entré, por ejemplo, en la Junta, yo me senté allí con la gente y si necesitaba algo alguna otra vez, pues llama y hay gente pues que te recibe mejor tú y no otra eres el gente problema, peor. y a lo mejor No, el resto de tus compañeros no es el problema, a lo mejor existe un problema. Bueno, pues tendremos que ver cuáles... No, pero hay que ver cuáles son los problemas que hay, ¿no? Pero yo creo que debemos hacerlo todo desde el punto de vista constructivo y teniendo en cuenta las circunstancias que hay, que dices, no, tú el cargo que tienes a otros niveles. Bueno, pero a lo mejor hay veces en las que puedes apoyar algo y ayudar y otras veces que no, o seas del pueblo o no, porque Sí, hombre, claro, eso es de aquí, entender, ¿no? aprovechando que eres del pueblo, Eso es de entender, pero bueno, te piden el oro y el moro. Y aprovechando tú que darías tú el oro y eres- el moro, pero vamos. Sí. Bueno, yo creo que por lo menos la sensación es que, oye, hay ánimo de que esa crispación que se palpa y que yo creo que está creo que en boca de muchísima gente, esa crispación vaya atenuándose. Yo creo que por el bien de todo el mundo, porque al final yo creo que la gente lo único que quiere es eso, ¿no? Que el político favorezca, que creo que es lo que tiene que hacer un político, favorezca la vida de sus paisanos. Desgraciadamente esto se nos acaba porque tenemos hora y media, que es lo que tenemos, son las 7:29. Una última apunte por parte de cada uno de cara a estos meses que vienen o a esta legislatura, por parte del gobierno, por parte de la oposición. Algo, ese eslogan que queráis. Yo el lanzar. eslogan que siempre lanzo, bueno, el que yo tengo en mi mesa, como quien dice, es que las personas están por encima de las ideas. Es decir, aquí estamos tres mujeres que lo único que nos interesa es el bien de Villafranca, el bien de Extremadura, el bien de España, y en eso es lo que tenemos que trabajar, con una mano tendida para recibir y para dar todo lo que podamos. Isabel. Pues yo suscribo lo que ha dicho Carmen, aquí estamos para trabajar, trabajar y trabajar. Yo creo que las tres somos personas, mujeres trabajadoras, yo creo que todas, si no nos conocemos personalmente, si hemos visto la trayectoria, por lo menos yo, de ellas dos, y considero que hay gente muy válida y que el tema es ese, que nuestro pueblo se lo merece, que vamos a seguir luchando por nuestro pueblo y hacerlo más grande entre todos, ¿no? Yo creo que eso, que lo que hemos querido siempre, ya estuviéramos en el gobierno antes o ahora en la oposición, es construir y que sea lo mejor para la ciudadanía y para Villafranca, y nos alegramos cuando nos llegue una buena subvención o se ponga una empresa, porque al final genera dinamismo y es esa la línea que vamos a seguir de apoyo, y que tendremos nuestro rifirrafe, porque aparte de las ideas, dices tú, somos personas, pero cada uno tenemos nuestras ideas y afortunadamente yo creo que nuestras ideas y nuestra ideología y se imprime también en las acciones, y algunos querremos llegar todos al mismo camino y unos los haremos de una manera u otra. El caso es que podamos llegar al final y que lo hagamos de la mejor manera posible. Y ya la última, ¿para cuándo una alcaldesa en Villafranca? Pues mira, aquí... Esperemos que muy pronto. Esperemos que muy pronto. Ahora que tengo aquí tres futuribles candidatas, Oh, sí, lo vamos sí, a poner sí, ahí, sí. o posibles candidatas. Bueno, pues tenemos un alcalde excepcional, yo considero que tenemos un alcalde excepcional, No. pero lógicamente como mujeres entendemos que queremos tener a una mujer en la primera línea, tanto a nivel nacional, con Inés Arrimada pronto, como con cualquiera a nivel municipal. Yo creo que hay mujeres sobradamente preparadas y capaces de ocupar esos puestos y ojalá algún día lo veamos, ¿no? Pues lo mismo, creo que la mujer está ahora mismo, bueno, puede estar en todos sitios y evidentemente nos gustaría a las mujeres ver a una mujer. Sí, bueno, y fíjate, yo ahora me acordaba que hemos tenido también candidatas mujeres. Estuvo Sí, Teresa Tortonda, Teresa, sí. que fue varias, no sé si 2 legislaturas o 3, estuvo de candidata al Partido Popular, o sea que también hubo la oportunidad de tener una mujer. Entonces, pues bueno, pues es un pueblo que también
pues no ha estado a la cola, sino que, y cada vez es verdad que hay más alcaldesas que se echan el paso para adelante y bueno, se agradece. El otro día coincidía con una compañía y hablábamos y en 5 minutinos arreglamos. Tú dices, qué bien, cómo se arreglan las cosas entre mujeres. Digo, pues es verdad que sí. Seguramente, sí que es verdad que nosotras nos ponemos y lo cuadramos todo enseguida. Seguramente nos iría bastante mejor. Bueno, pues muchísimas gracias a Miriam, a Isabel, a Carmen, a las tres por haber estado aquí. Yo creo que espero que hayan estado a gusto y que bueno, pues hayan pasado un buen rato. Gracias a Juan Francisco García, que es el que nos ha llevado todo el tinglado de mandos y demás. Y, como no, también a María Ángeles Puerto, que es la que lleva las cámaras, porque esto, muy a mi pesar, va a salir también en la tele y lo subiremos, los medios de comunicación lo subirán pues en estos días al famoso YouTube. Así que gracias a todos. Esto es Del Umbral para Afuera. Mañana más y mejor. O no, porque casi me oí imposible, vamos. Venga, buenas tardes. Gracias. Soy tan perdida, me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la